Pues empezamos. Nada, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta primera reflexión participativa de unos encuentros online y luego presencial que hemos organizado desde COP57, en este caso COP57 Aragón, pero que en el resto de territorios en los que hay COP57 también se están dando lugar, que son una serie de encuentros de reflexión colectiva que nos planteamos desde la cooperativa en esta idea y en esta intención de seguir reflexionando de forma conjunta sobre qué es la economía social y solidaria, el cooperativismo y las formas de participación en los territorios en los que nos encontramos, ¿no? Cómo COP57 puede seguir siendo una herramienta útil para las personas que vivimos en los territorios y que para ello, claro, obviamente tenemos que hablar y tenemos que conversar y compartir con las personas que realmente estamos en ellos, ¿no? Contaros que estos encuentros, va a haber dos encuentros online, este primero que es sobre proyectos de economía social y solidaria en el ámbito rural aragonés. Habrá otro sobre comunidades energéticas y luego tendremos un encuentro presencial el 22 de octubre en Zaragoza para luego ya trasladar todas estas reflexiones y estos debates y lo que haya surgido a Barcelona a un encuentro estatal en noviembre. ¿Vale? También para las personas que igual pues eso, las personas que os habéis animado y que os agradecemos mucho que estáis participando para esta charradeta, ¿vale? Pero también para personas que igual no estáis tan involucradas en la cooperativa. Yo, si os parece, por no enrollarme demasiado, os voy a pasar a presentar a las personas que hemos invitado hoy, ¿vale? A las personas que vienen en representación de diferentes espacios, asociaciones, cooperativas, colectivos que realmente ya están haciendo cosas en el territorio aragonés, ¿no? En este caso, más en el ámbito rural aragonés, en diferentes de toda la geografía aragonesa, que desde luego son solo una pequeña muestra de lo que hay en este territorio, ¿no? Pero que sí que muchas veces nos hemos dado cuenta que trabajamos un poco con la mirada desde Zaragoza, ¿no? Y también incluso nos pasa en COP57 Aragón, también la verdad que nos pasa. Entonces sí que nos apetecía tener este encuentro. Os voy a presentar a todo el mundo así de seguido, ¿vale? Un poco, a ver si no me equivoco, en el orden en el que les he dicho que iban a hablar y si no, pues ellos hablarán cuando les dé la gana, ¿vale? Que aquí no hay ningún problema. En principio les hemos pedido como unas intervenciones pequeñitas, ¿vale? Pero luego, desde luego, va a haber un espacio en el que compartir. Como os ha dicho Javi, lo podéis hacer tanto, bueno, no sé si esa parte igual se te ha cortado, Javi. Se puede trasladar a través del chat, ¿vale? Por escrito, y si no, luego os daremos unos turnos de palabra, ¿vale? Con esto de las manitas que se pueden poner en el Zoom. Entonces, para la charrada de hoy contamos con Sergio Enguita, que es vecino de Ariza y socio y trabajador de la Asociación Sociocultural Alto Jalón y de muchas otras iniciativas de desarrollo rural desde el territorio. Contamos también con Edurne de Biela y Tierra, que son promotoras junto a otras dos compañeras de este proyecto, cuyos pilares son la agroecología, la movilidad sostenible, los ecofeminismos, la soberanía alimentaria para un mundo rural vivo y un consumo consciente y transformador. He de decir que esta presentación no es la que nos habían mandado ellas, ¿vale? Pero es una que se había inventado Macarena, que también me pareció que estaba guay, ¿vale? Así que Edurne, tú luego si tienes más cosas que decir, pues las comentas, ¿vale? También contamos con Juan Laborda, que es socio y técnico de Feray en Aragón, responsable de los proyectos más cercanos a la producción, ahora enfocados en articular estructuras de venta conjunta en el Alto Aragón, y de los proyectos de política alimentaria municipal en la ciudad de Zaragoza. Tenemos también a Alfonso Ríos, que es vecino de Artieda y socio de la cooperativa Isambre y participe en muchos otros proyectos. Y finalmente con Marta Estopiñán, que es socia de la Red de Semillas de Aragón, trabaja, vive y participa en otras entidades del medio rural y, por ejemplo, es miembro de la Devanadera, que es una asociación de mujeres de Torrijo de la Cañada, de la comarca de Calatayud. Así que ya os dejo con ellas, ¿vale? Para que nos vayan contando. Bueno, pues empiezo yo, ¿no?
Ya. Buenas tardes. No suelo hacer estas cosas, así que ya me perdonaréis si como orador no soy muy bueno, pero lo intentaré lo mejor posible. Eh, Os cuento un poco primero lo que es Alto Jalón, la asociación. Es una asociación que lleva más de 30 años trabajando en el medio rural, en Ariza sobre todo. Tiene la sede en Ariza y trabaja en los pueblecitos más pequeños que tiene alrededor, como en 8 pueblos o así. Es la zona más o menos de actuación. Lleva en el tema social, sobre todo, desde el principio. El proyecto más antiguo que tiene es con Infancia, es un proyecto de tiempo libre, de educación en el tiempo libre, y aparte pertenecemos a un colectivo más grande a nivel estatal, que se llama Colectivos de Acción Solidaria. Tenemos compañeras que creo que conocéis por aquí, que hay gente del Telar que ha estado creando COP57 Asturias, no sé, bueno, Javi sí que sé que conoce y por ahí. Gente de Salamanca, de Casellas de Cova, que creo que son socias de COP57 Aragón, ¿no? Vale, pues pertenecemos todos a un colectivo grande se llama Colectivo de Acción Solidaria. En estos momentos la asociación pues tiene varios proyectos, sobre todo eso, enfocados a la infancia, que ha estado siempre, a mayores, que de eso en el medio rural entendemos, de mayores tenemos muchos, mujeres, inmigrantes. Nuestra zona, Ariza sobre todo, tiene un alto índice de inmigración. Hay un 20% de población, casi toda marroquí. Una población estable que llevamos trabajando con ellas toda la vida. Conocemos a los padres, a los hijos, o sea, es una población estable y que la conocemos perfectamente. Alto jalón con la economía social y solidaria, pues yo no sé, yo estoy aquí desde, bueno, de pequeñito venía al proyecto de tiempo libre que tenía la asociación y ahora tengo la suerte de estar aquí trabajando. Eh, Se me ha ido el santo. Ah, bueno, de la economía social yo antes no sé, creo que no habían tratado nada, es a partir del año 2017 o así, que yo entré a trabajar y empezamos a a presentar un proyecto en el que queríamos difundir este tipo de economía. Bueno, primero saber lo que era, que nosotros no teníamos ni idea, y como nos parecía muy interesante, luego pues difundirla y trabajar en el territorio. Presentamos un proyecto que se llama Gente y Tierra, y ahí es donde comenzó en el año 2018 con este proyecto nuestra andadura, la andadura de Alto Jalón con la economía social. Una de las primeras cosas que hicimos es traer pues un poco una charleta, ¿no?, al pueblo, de decir, a ver qué es esto, que nos lo expliquen, qué es lo que hay. Vino Javi, que está por aquí, vinieron gente de Artieda también. Pues bueno, lo que conocíamos, investigamos, invitamos y aquí que los trajimos. Ahí la verdad que la asociación ya creo que pega un cambio radical y mucha gente cercana a la asociación también lo hicimos. Ya como conocimos que nos hicimos socias de diferentes cooperativas, empezamos a cambiar nuestras compañías de suministro eléctrico, pues todas estas cosas, ¿no? Pues poquito a poquito, creo que empezaron en el 2018. Desde entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho diferentes actividades, hemos hecho huertos sociales en el pueblo, hemos hecho un banco de tierras y de vivienda, tenemos un mapa de recursos, intentamos buscar todos los recursos que hay en la zona que sean posibles generadores de empleo dentro de la economía social. Es un trabajo difícil, ¿eh? No, no, no es fácil encontrar esos recursos. Hemos trabajado también junto con Marta, que está por aquí, en la creación de un grupo de productores y productoras artesanas de la comarca de Calatayud. Trabajamos sobre todo por el consumo local y por valorar todo lo que tenemos aquí. Con esa razón, este fin de semana celebramos la tercera Feria del Tomate, que a raíz del proyecto de los huertos sociales sacamos la Feria del Tomate, donde nos juntamos todas las vecinas en la plaza, hay mercado de productoras, las vecinas nos hacen recetas con que el ingrediente principal es el tomate. Hicimos un teatro de sensibilización sobre el consumo local, bueno, pues un poco eso. Estamos trabajando ahora en un tema importante que lo dejaremos para la siguiente sesión, desde este proyecto también, que es la creación de una comunidad energética comarcal.
en toda la comarca de Calatayud. De esto no os cuento nada, que lo dejaremos para la siguiente. Alto Jalón trabaja con subvenciones, normalmente casi todas del IRPF, por lo que no necesitamos, tenemos la suerte de no necesitar financiación ni adelanto de subvenciones porque las cobramos antes. Entonces, en la economía de la asociación no se necesita una financiación. Sí que hace 2 años, 3 años, hemos creado un centro nuevo en el pueblo, se llama el Silo Semillero Social, porque estamos en el antiguo silo, y ahí sí que necesitamos pedir un préstamo. Lo necesitamos en su momento, entonces la primera llamada pues fue a COP57, claro. Hicimos un estudio un poco de mercado, las cosas que había y total que terminamos, al final nos cuadró por unas cosas y otras que el préstamo se solicitó en la caja rural. Unas condiciones, la verdad, bastante interesantes. Yo, por ejemplo, trabajo personalmente con la banca ética. En las asambleas de la asociación ha salido 1000 veces si tenemos que trabajar con la banca ética o tenemos que trabajar con la banca que tiene una oficina en el medio rural que atiende a los abueletes del pueblo, que nos atiende a todos. Entonces, la asociación por ahora está apostando por tener una oficina en el pueblo y apoyarla. Y bueno, ahí en Ariza tenemos la suerte de que hay 3. Entonces, entre Santander, Ibercaja y Caja Rural, trabajamos con Caja Rural. Así un poco, ahí sí que eso, valoramos y es cuando necesitamos echar mano de COP57 o de la economía social, pero al final, bueno, pues nos cuadró de la otra manera y lo hicimos así. Tenemos unos retos bastante grandes. El primero y más cercano es la cooperativa esta energética y luego tenemos detectado que en nuestra zona, bueno, en todo el medio rural, no en nuestra zona, lo que más tenemos es gente mayor que necesita unos cuidados. Y luego el colectivo inmigrante que tenemos, en este caso aquí en Ariza, que es marroquí, históricamente las mujeres no han querido trabajar, pero ahora nos demandan y quieren dar el paso a pasar al mundo laboral, muchas de ellas. Entonces estamos ahí uniendo necesidades, recursos y todo, y lo que vemos es que el trabajo que hay, que puede desarrollar estas mujeres, pues es la atención que se está haciendo actualmente de una manera desorganizada, con una economía sumergida. Entonces lo que queremos es pues, poner esto un poco en orden. Estamos pensando muchas cosas, se nos ocurren desde una empresa de inserción, donde meter a todo este colectivo, formarlas, enseñarles y lo que pasa, claro, no entendemos mucho, pero lo poco que nos hemos informado, las empresas de inserción creo que la gente puede estar 2 años. Entonces ya pensamos en lo siguiente y a lo mejor sería la creación de una cooperativa, ¿no? Que toda la gente que saliera de la empresa de inserción pudiera desembocar en una cooperativa. Esto lo llevamos pensando varios años. Nos cuesta mucho, la verdad que también las mujeres sí que trabajamos con ellas, claro, lo primero y más importante es el idioma. Muchas de ellas ya lo controlan perfectamente, con otras estamos trabajando, damos también clases de español. Y lo siguiente sería una formación, que estamos ahora buscando cómo poder formarlas. Por eso, si cualquiera que estéis aquí, que controle y tengáis ideas, estamos encantadas de que nos las hagáis llegar. Y un poco el resumen rápido de Alto Jalón es este. No sé si queréis que profundicemos en algo más, si queréis saber la realidad. Bueno, Yo sí otra te cosa. parece, Sergio, por dejar espacio, como tenemos un espacio así como muy reducido, que lo hemos intentado hacer un poquito reducido de tiempo por esto del online, ¿vale? Yo, si te parece, pasamos a los siguientes y vamos a hacer una segunda ronda, ¿vale? De comentarios y de lo que nos vaya surgiendo, porque además, después de escucharos a cada una de vosotras, seguro que, porque además, o sea, viéndoos y conociéndoos algunas, es como que vais a ir recogiendo un poco los hilos que vais lanzando cada una de vosotras, ¿vale? Entonces, a no ser que sea así como muy, muy importante, lo dejamos para la siguiente, pero lo retomamos, ¿eh? Desde Bueno, luego. dejo una reflexión Sí. final así muy cortita. Cuando conocí más o menos lo que era la economía social, me di cuenta que en el medio rural
había un alto porcentaje de economía que la gente no lo sabe, que es economía social. Y las personas no lo sabemos. O sea, yo veo que en el medio, por lo menos en el medio rural lo que conozco, hay un porcentaje de economía social. Que era una reflexión que tenía que me parecía interesante. Pues si te parece, Edurne, seguimos contigo, ¿vale? Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer un montón que nos haya llamado aquí a participar. Yo vengo de una asociación muy chiquitina que nos llamamos Biela y Tierra, que nacimos en 2018 de una ocurrencia, de una idea así un poco loca de unas amigas que nos planteamos, bueno, todo surgió de la pregunta de hacernos, ¿cómo puede ser que si el 100% de las materias primas se encuentran en las zonas rurales, que si el 100% de las cosas que necesitamos están en las zonas rurales, ¿cómo puede ser que esas zonas rurales se estén quedando sin gente y además conozcamos tan poco en las ciudades de lo que ocurre en el medio rural? Y entonces, con ganas de conocer en primera persona qué es lo que ocurría y amantes de las bicis como somos y no nos planteábamos movernos de otra manera, pues cogimos nuestras bicis y nos pusimos a pedalear para descubrirlo. Y unas compañeras, que como hablaba Pati antes, ¿no?, nos dijeron que se dedican a la comunicación, nos dijeron, si os vais a hacer un viaje en bici y vais a conocer lo que ocurre en las zonas rurales, eso lo tenéis que contar porque hay un montón de gente que lo va a querer saber. Y entonces pues así surgió Biela y Tierra, ¿no?, de un viaje con el objetivo de contar qué es lo que íbamos descubriendo en el mundo rural y permitir que en primera persona aquellas personas que hace tanto tiempo que se dedican a desarrollar alternativas reales en los territorios rurales tuvieran voz y lo pudiéramos contar. En total hemos recorrido pues cerca de 4.000 kilómetros en bici, en 2 rutas, la primera de 4 meses y medio, en la que visitamos y visibilizamos cerca de 160 iniciativas por el norte de la península, desde Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla-León, hicimos luego Asturias, Cantabria, el País Vasco, otra vez Navarra y terminamos en Aragón. En la primera ruta de Aragón hicimos la provincia de Huesca, Zaragoza y un poquito de Teruel. Eso fue en 2019. Y en 2021, cuando ya tuvimos la posibilidad de volver a salir a pedalear, teníamos muchísimas ganas de terminar de recorrer Aragón y en especial Teruel. Queríamos recorrer Teruel en profundidad y conocer y reconocer qué es lo que ocurre en ese territorio. También por lo simbólico de la provincia de Teruel, por lo invisibilizada que está y por lo alejado que queda, incluso de Aragón, ¿no?, que estamos centralizadas la actividad y el conocimiento de las cosas en Zaragoza provincia, especialmente en la capital. Entonces, pues en total pues hemos recorrido cerca de 4.000 kilómetros, hemos visitado y visibilizado más de 200 iniciativas, también hemos realizado un montón de charlas y encuentros para contar y explicar, hemos hecho un montón de vídeos, ahora acabamos de sacar un libro en el que explicamos, en el que está editado por los cuadernos de campo, que era lo que escribíamos nosotras y trasladábamos lo que nos contaba la gente de sus historias de vida. Y una de las cosas que descubrimos y que tiene que ver, que descubrimos es que cuando nosotros hacíamos la ruta y luego al recoger todas esas iniciativas nos llamaron de muchos centros educativos, especialmente en el mundo rural. Y sobre todo en educación secundaria, en bachillerato, en formación profesional, vamos a los institutos, les contamos lo que es Biela y Tierra y les contamos sobre todo qué personas hemos conocido, qué proyectos tienen, qué otras maneras de vivir y habitar en el mundo rural, qué otros proyectos distintos hay. Y la juventud nos escucha con mucha atención, porque faltan muchos referentes, faltan referentes con nombres y apellidos de personas que han decidido estar y apostar por una manera diferente de estar en el mundo rural y de hacer las cosas de otra manera. Y en eso, como hablaba Sergio, la economía social tiene mucho que decir, porque cierto es que una parte importante de las actividades que hay en el medio rural tienen formato de economía social, aunque no lo sepan y aunque de manera formal no está establecido como economía social, ¿no? No tienen, básicamente, no hay la mayor parte de proyectos que nosotros fuimos a ver, que eran proyectos enfocados en los cuatro pilares que antes ha comentado Pati, la agroecología, soberanía alimentaria, ecofeminismos y movilidad sostenible. Esos proyectos, muchos de ellos no tienen formato de cooperativa, pero son economía social en esencia, porque
ponen por encima del beneficio económico, está el beneficio social y está el beneficio ambiental de lo que están haciendo. Muestra de ello fue que cuando terminamos la ruta de Teruel nos contactaron de la Universidad de Zaragoza porque querían hacer una recopilación de casos prácticos de la economía social en Teruel, porque fue el año de la economía, la capitalidad nacional de la economía social en Teruel. Y nos contactaron, y contactaron también a Lucía López de Mallata por su conocimiento, y nos contactaron y dijeron, es que aparte de la economía social más conocida, con ese formato de cooperativas, existe otra economía social que queremos que quede reflejado. Y recogimos un montón de experiencias y entre ellas, de todas las que recogimos, una parte muy importante son pequeños proyectos de corte familiar que tienen un papel fundamental en el mundo rural y que se encuentran con muchísimas dificultades. Y en muchos casos encuentran dificultades de financiación, con lo que ahí tiene un papel importante COP57 para apoyarlos, teniendo en cuenta cuáles son sus circunstancias. Nos dijeron también, bueno, ahí un poquito lo que hacemos Viela y Tierra. Nos dijeron que también para esta primera parte habláramos un poco de cuáles eran las dificultades que nos habíamos encontrado. Y en este caso nos dijeron si lo podíamos enlazar con el tema de los ecofeminismos, ¿no? Con la situación de las mujeres. Igual voy a decir cosas que son muy obvias y que todas sabemos, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Hay que decir que si a nivel social la estructura patriarcal está ampliamente extendida, en los núcleos rurales es todavía más fuerte, ¿no? Y existe una clara estigmatización de aquellas mujeres que se salen de los roles establecidos y que aportan otras maneras de ver las cosas, y está entendido como esa nueva manera, esa manera distinta de hacer las cosas, en muchos casos se ve como una amenaza al orden establecido. También nos hablaban cómo la violencia de género en las zonas rurales está invisibilizada, pero tiene mucho peso, ¿no? Hay que destacar, por ejemplo, que en estudios que hicieron las de FADEMUR, en municipios de menos de 2.000 habitantes, el 72,9% de las víctimas no denuncia los malos tratos y el 60% de las mujeres asesinadas en 2021 eran de municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Y destacar que las mujeres rurales aguantan una media de 20 años viviendo con su maltratador por la falta de independencia económica y por la presión social asociada en los núcleos de poca población. Hay que decir también que la mujer en los núcleos rurales, igual desde fuera se ve tiene como dos imágenes, ¿no? Por un lado igual es la imagen esa de la mujer, de esas mujeres que van que vienen de núcleos urbanos y van al mundo rural con esa visión de Heidi, ¿no? Con esa idealización de lo que es la vida en el mundo rural. Y por otro lado, pues esas mujeres del mundo rural que son como la vieja del visillo, que están cerradas, que no salen de ahí. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que nos encontramos, aunque pesa en muchos casos a mujeres que viniendo de núcleos rurales no se sienten reconocidas con lo que se espera o lo que les puede trasladar su entorno más habitual y deciden salir de allá y en muchos casos luego vuelven. Este fue un caso, por ejemplo, que nos hablaba una compañera, Ángela, que vivía en Ejea de los Caballeros y ella tenía muy claro que quería vivir en el pueblo, pero al llegar a los 18 tenía que pasar a la educación secundaria, se dio cuenta que ella no era que ella no quería seguir en el pueblo como se esperaba que iba a seguir en el pueblo, es decir, casándose, tienen un trabajo fijo, buscándose lo que fuera. Dijo, yo es que no quiero ser así. Se fue a la ciudad, se encontró súper perdida, no se encontró en absoluto en la ciudad y luego volvió, pero con otra visión, con otra manera de estar. Y en muchos casos los jóvenes y las jóvenes no encuentran esa otra manera de estar en el mundo, de quedarse en sus pueblos. En relación con las mujeres, está claro que hay muchas dificultades asociadas al rol que ejercen las mujeres y que siguen ejerciendo en el mundo rural muy claramente. En este caso, la falta de servicios de cuidados, ¿no? Faltan guarderías, faltan colegios, faltan servicios básicos para que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral y, por tanto, tener más independencia económica. Nos hablaban de la importancia de que existan trabajos a media jornada para que puedan compatibilizar sus trabajos de cuidados con su cumplimiento laboral. Y luego también, muy importante, la falta de mujeres en órganos de representación.
porque pese a que la dinamización social y cultural en las zonas rurales está sin duda liderada por mujeres en este momento, y es sencillísimo, ¿no? Si vas por los pueblos y empiezas a mirar a nivel asociativo quién está haciendo cosas, son siempre mujeres las que están al mando, pero las que están al frente y las que tienen más ideas y las que están haciendo muchas cosas. Luego, cuando vas a esos órganos de representación política o esos órganos de representación más institucional, son pocas las mujeres que llegan hasta allá, en muchos casos porque no les permite la conciliación de su vida familiar con este tipo de representaciones o de cargos. Y bueno, yo creo que eso es un poco así como el análisis de lo que nosotras vimos. Nosotras tuvimos la suerte en el recorrido que hemos hecho, hemos tenido la suerte de poder hablar con muchísima gente que nos ha trasladado su realidad y sus experiencias, que hemos podido comparar y hemos visto que muchas de las cosas se repiten. No importa en qué territorio, se repiten esas dificultades. Esas dificultades de no entendimiento de la realidad rural, de la realidad que tienen en las zonas rurales, y las decisiones que se toman en los núcleos urbanos, sin tener en cuenta sus especificidades, y eso les genera muchísima dificultad. En muchos casos también incluso para poder tener acceso a financiación para desarrollar sus proyectos, ¿no? Como hablaba, por ejemplo, Sergio, ¿no? Hablaba de cómo se primó la decisión de apoyar a Bancaja, la caja rural que está presente en el mundo rural, para que no desaparezca, porque la falta de servicios está a muchos niveles, ¿no? Y en ese nivel también. Y bueno, no sé, creo que lo más importante, si se quiere implantar en el mundo rural y si se quiere acercar a los proyectos y a las iniciativas que hay en el mundo rural, lo primero es ir allá y hablar con la gente y estar presente en los espacios y en las plataformas y en los lugares en los que se juntan, y escuchar, sobre todo escuchar mucho cuáles son las necesidades y qué es lo que se encuentran, y a partir de aquí empezar a pensar juntas cómo se pueden ir adaptando las propuestas que se hacen. Y yo creo que ya está. Muchas gracias, Edurne. Y si os parece, vamos con el siguiente. Seguimos con Juan de Ceray. Vale. Jolín, qué fluidez, Edurne. Bueno, pues yo voy a hablar concretamente desde la experiencia como trabajador, como socio de Ceray. Aunque, bueno, muchas cosas que han ido contando Sergio y Edurne también las podemos hilar un poco por la vida personal, pero me voy a centrar y básicamente por aportar ese punto de vista en el trabajo que hacemos en Ceray aquí en Aragón, excluyendo la parte un poco de política municipal que has comentado al principio, que es, además de ser aquí en Zaragoza sobre todo, no viene al caso. Entonces, bueno, pues básicamente Ceray, como organización que pretende impulsar un cambio, una transformación del sistema alimentario, pues dirigiéndolo hacia la agroecología, digamos así, que es básicamente cumple ya fuertemente con dos pilares de la economía social. Uno es el ambiental, ¿no? Que sabemos que este sector tiene un gran peso, y luego a nivel social, pues todo lo que impulsamos desde Ceray también en cuanto, por ejemplo, a trabajo colectivo o a justicia en la cadena de valor alimentaria, pues esto digamos que también son valores que atraviesan todo lo que hacemos aquí en Aragón y en el resto del estado, pero bueno, me centro un poco como hilo argumental de lo que hacemos aquí en Aragón. Entonces, pues básicamente hay un eje más fuerte, ¿no? que tiene su peculiaridad en el medio rural, que es la agricultura, la ganadería, la producción de alimentos. O sea, no podemos obviar que si esto acaba desapareciendo de un pueblo, pues es una estocada de muerte a la economía de ese pueblo, ¿no? Entonces, ahí trabajamos sobre todo una pata que es bastante específica de este palo, digamos, del palo agrario, que es un poco la transición del sistema productivo hacia modelos más sostenibles, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, algunos proyectos que trabajamos sobre todo en Sobrarbe, así ahora mismo, así como más continuamente, y allí pues hemos hecho algún proyecto
como de lo que antes hacía Ay, no me sale ahora. La transferencia agraria, ¿no? Antes había un servicio de transferencia agraria público que, bueno, pues que transfería un poco maneras de hacer a los agricultores, ¿no? Entonces, pues bueno, ese servicio era público, se ha ido quedando en nada y ahora pues una de las cosas que podemos hacer desde CERAI o desde cualquier entidad de transformación social es intentar suplir un poco lo que hacía este servicio agrario hacia técnicas que sean un poco más sostenibles que lo que hay. Pues ahí, por ejemplo, hay por un lado gente que hace estas cosas, ¿no? Que intenta, por ejemplo, para que me entendáis, compostar, hacer un buen compostaje y abonar sus campos con un buen compost, ¿no? Para no tener que echar fertilizante comprado a tomar por saco y dependiente de combustible fósil. Pues hay siempre algún pionero o pionera que trabajan en su zona que intentan hacer esto, pues lo que intentamos desde CERAI es como impulsar ahí, inyectar algo de fondos para esas pruebas que al final están asumiendo desde su propio bolsillo en forma de ensayos. Bueno, pues esta gente por lo menos así tiene un apoyo, porque antes Edurne hablaba de cómo a veces el que hace las cosas de otra manera, además de estar en un terreno desconocido, se tiene que enfrentar pues, con las risas como un poco y a veces con, bueno, pues gente realmente con problemas más serios, ¿no? Por hacer simplemente las cosas diferente. Entonces, bueno, pues ahí intentamos como fomentar un poco y que se den a conocer que hay unos espacios de encuentro del sector productivo en torno a sitios donde pueden ver este tipo de otras maneras de hacer, ¿no? De referentes también en que se puede hacer agricultura y ganadería de otra manera. Luego un poco menos específico, más común a lo mejor con otros procesos que se están dando también en la economía social, pues procesos de lo que llamamos con el palabra de articulación, ¿no? Que básicamente es lo de toda la vida de juntarse pues para hacer un poquito más de masa crítica en temas sobre todo como la distribución en el caso de productores o productoras alimentarias que quieren vender directamente su producto. Ha nombrado antes Sergio el proyecto, la iniciativa Comarca Kilómetro Cero. Pues al final es un problema común, ¿no? Hay mucha gente pequeña queriendo hacerte llegar directamente lo que producen, pero eso tiene una complejidad a nivel de distribución, de logística, de conocerlo simplemente. Pues que bueno, que sí. Una solución desde la economía social es intentar agrupar de manera cooperativa para resolver esta necesidad que a nivel individual no se puede hacer. Ahora mismo estamos como apoyando un proceso precisamente de esto, de articulación productiva con 14 pequeñas empresas del Alto Aragón, que es el proyecto Mincha de aquí. Y bueno, pues ahí después de muchas idas, venidas, pues se va buscando un poco la manera mejor de hacerlo, ¿no? Porque así como, bueno, los retos para llevar adelante este tipo de proyectos, como os podéis imaginar, son, para empezar, pues la dificultad de los procesos colectivos, ¿no? Las personas, entendernos y estas cosas. Pero os diría a lo mejor que esto, por lo menos en la montaña, la gente tiene más predisposición a cooperar. Y bueno, igual aquí nos encontramos con limitantes para la cooperación más físicos, ¿no? Como es la distancia. O sea, el tener que hacer reuniones. Aquí, por ejemplo, el proyecto Mincha de aquí, tenemos que duplicar todas las reuniones técnicas para poner en marcha un poco la estructura de comercialización, pues para definir si el margen va a ser este o el otro. Tenemos que replicar, estamos hablando de un eje de 100 kilómetros sobre el mapa, pero tenemos que replicar todas las reuniones por 2. O sea, estamos trabajando en 4 comarcas, pues 2 y 2, ¿no? Para que la gente no se tenga que desplazar tanto y poder realmente que haya tiempo para estas cosas, ¿no? De manera presencial. Entonces, esos son los retos casi más del sobrecoste que tiene el vivir en un sitio con poca densidad de población, ¿no? Eso al final es un sobrecoste brutal en logística vital y de distribución de alimentos. En este caso, me imagino que pasará en otros sectores también. Entonces, bueno, pues ahí la solución desde la economía social es la cooperación, ¿no?
que bueno, luego hay que convertirla en viable también, si no deja la parte de economía. Y esta parte es compleja, ¿no? A nivel ya técnico, simplemente por la realidad del territorio, ¿no? Y luego, pues bueno, así, esto es un poco ahora las dos cosas así, líneas así a lo mejor más fuertes. Luego también en cuanto, hace poco hicimos un estudio de incorporación agraria desde enfoque de economía social y bueno, pues ahí las conclusiones básicamente refuerzan un poco las otras líneas, dos líneas de acción que os acabo de decir, ¿no? La de tener ejemplos, la gente que sí que está en el ecosistema ya agrario, digamos, que tenga ejemplos para ver que se pueden hacer las cosas de otras maneras. Al fin y al cabo, pues apostarte toda tu baza a algo que no tienes un referente, pues no lo hace cualquiera. Luego el acceso al mercado de quien se plantea hacerlo de manera diferente, trabajar en redes económicas alternativas. Esto es un sobrecoste más, también pues por esta dispersión, ¿no? De la que hablamos. Y luego en temas de inversión. Pues bueno, inversión en el sector agrario hay varios palos que no tienen un retorno técnico posible, la inversión, digamos. Tú haces las cuentas de ponerte, por ejemplo, un rebaño de 200 ovejas desde cero, tú no tienes nada y eso nunca podrás recuperar la inversión, ¿no? Entonces hay un limitante y luego hay otro, conforme te vas alejando un poco de... Sí que hay alternativas, pero estas tienen un retorno pues bastante lento. Pero bueno, realmente no es el mayor de los problemas. Aquí o se puede o no se puede. Y bueno, poco más también, pues no... Luego, si queréis comentar alguna cosa. Bueno, precisamente en este estudio de incorporación, solo por confirmar lo que ha dicho Edurne, que me ha venido a la cabeza, sí que encontramos mogollón este perfil que has dicho de mujer que como que inicia una segunda vida, digamos, ¿no? En el sector agrario. En este caso eran Hortalizas, una cooperativa en Galicia, de las cuales de 6 personas, 4 eran mujeres y de esas 4, 3 tenían el mismo perfil de bueno, pues, gente que no quiso en su día comprar ese modelo de quedarse allí y luego ha vuelto con el modelo que realmente querían. Y ahí, por ejemplo, la horticultura, por un lado, más flexible y la cooperativa con otras 5 personas les permitía como esa media jornada que has propuesto de conciliación. Y habían encontrado ahí un encaje muy, muy guay. Y bueno, poco más ya, luego si acaso mejor se habla de preguntas. Pues muchas gracias, Juan. Vamos con el siguiente, seguimos con Alfonso de Isambre Cooperativa. Buenas. Pues nada, lo primero, muchas gracias por el espacio y por habernos invitado y por contar y creo que tenemos algo interesante que aportar. Nada, yo, bueno, eso vengo de parte de Isambre Coop, que es una cooperativa de trabajo asociado que estamos en Artieda, que para los que no lo situéis es un municipio muy pequeñito, somos unas 70 personas aproximadamente viviendo y con bastante estabilidad durante todo el año y estamos al lado del pantano de Illesa entre Jaca y Pamplona. Así, estamos en una situación peculiar porque somos provincia de Zaragoza, pero estamos en una comarca principalmente de Huesca y dependemos para algunas cosas también de Pamplona, temas médicos y esas cosas. Entonces estamos ahí en una especie de limbo territorial. Entonces, eso por un lado, pues también ha hecho al pueblo pues, aprender a autogestionarse un montón de aspectos. Y entre ellos, pues bueno, uno de ellos ha sido una cosa que llevábamos tiempo pensando algunos de la gente joven de aquí. Yo no soy de Artieda, yo llegué aquí al pueblo hace 4 años ya. Y una de las cosas era un tema laboral, ¿no? Montar una especie de cooperativa, algo que supusiese una ruptura un poco con la forma tradicional del trabajo. Entonces, bueno, pues entre 6 jóvenes del pueblo, empezamos 5, luego se sumó otra socia, montamos hace ya 1 año y medio más o menos una cooperativa de trabajo asociado, que es un poco herencia del proceso de Empenta Artieda, que era un proceso de reflexión colectiva del pueblo,
bueno, no lo voy a contar porque a lo mejor muchos ya lo habéis conocido y por centrar un poco más en la cooperativa, bueno, pues fue un proceso de reflexión un poco para atajar el problema de la despoblación que también estaba afectando a Artieda, ¿no? Entonces, una de las ideas que ahí se planteó era el montar una cooperativa de trabajo para la gente del pueblo. Entonces, eso hace como cosa de 1 año y medio, así post pandemia, pues llevábamos varios jóvenes con idea de montar un proyecto colectivo a nivel laboral y eso, montamos Isambre, que es una cooperativa, que eso, empezamos siendo 5 socias en la cooperativa y al cabo de 6 meses se sumó otra más. Y un poco lo que buscamos era romper un poco con las condiciones laborales que en el Pirineo Aragonés en general suelen ser bastante precarias y con bastante estacionalidad y un poco pues dar respuesta a un montón a veces de propuestas laborales que nos llegaban pero que no teníamos ninguna manera legal de dar respuesta. Entonces, aparte de eso, teníamos muy claro que queríamos que el proyecto fuese colectivo y que, pues eso, pensar de manera conjunta, una especie también como de apoyo mutuo entre compañeras, porque veíamos que era la única manera de dar respuesta a esa situación. Y de hecho, bueno, más allá de todo el tema laboral, pues bueno, como comentabais ahora, pues la conciliación, vemos que, por ejemplo, yo y mi pareja, que bueno, tuvimos hace 2 años una hija, si no hubiese sido en un modelo autogestionado laboral como es el que tenemos, nos hubiese sido muy, muy difícil compaginar, porque aquí al final o dependes de Pamplona o dependes de Jaca para tener trabajos, o dependes de trabajos estacionales o pues en invierno o campañas de incendios forestales, bueno, cosas muy ocasionales, o desplazarte 1 hora a Pamplona o desplazarte algo menos a Jaca. Entonces, bueno, pues eso, montamos una cooperativa sin mucha idea tampoco de cuál era la manera legal ni saber cómo había que hacerlo. Con bastantes proyectos distintos laborales, pero bueno, con una idea común que fuese el marco legal. Sí que teníamos claro que teníamos una idea de igualdad salarial, o sea, pensábamos que todos los trabajos tenían que estar remunerados de la misma manera, y esa ha sido como una de las claves en la cooperativa, sobre todo para que ciertos proyectos laborales que a lo mejor están peor remunerados, como puede ser, por ejemplo, la hostelería, pues mediante otros proyectos, pues pudiesen encontrar una estabilidad y unas condiciones dignas a lo largo de todo el año. Y pues bueno, actualmente tenemos llevamos el albergue de Artieda, que es un albergue de peregrinos, un restaurante, que, bueno, todos los proyectos son un poco, se entremezclan algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, a raíz o sea, en conjunto con el albergue, pues tenemos hay una huerta que se cultiva en ecológico, que lo llevan principalmente 2 socias, y que a su vez, pues ese proyecto pues vale para redes ¿cómo se dice?, de soberanía alimentaria, de huerto ecológico, y también vale para atraer grupos a los que se les dan talleres y a la vez se alojan en el albergue. Otro de los proyectos es una especie de consultoría, asesoría de participación en el mundo rural, que pues un poco por replicar el modelo de Empenta Artieda, que bueno, pues es verdad que ha tenido bastantes buenos resultados en el municipio, pues sí que se nos planteó en un momento como hacer una especie de manual de lo que había supuesto ese proyecto para que otras personas pudiesen replicarlo en sus pueblos, y ahí junto con Pueblos Vivos, se editó una guía de metodologías participativas para que en pueblos pequeños se pudiesen desarrollar procesos participativos. Y a raíz de esa publicación de la guía, pues nos han solicitado implementar distintos procesos participativos, bueno, aquí en municipios de la comarca de la Jacetania y del Alto Gallo. Luego, aparte, hay otra parte a la que también le dedicamos tiempo, es a la asesoría o gestión de subvenciones por parte de ayuntamientos, que
que es verdad que en Artieda es una cosa que se ha recurrido un montón porque ha facilitado, pues, por ejemplo, el desarrollo de actividades culturales y eso ha permitido que en otros municipios, que a veces se desconocen porque no se conocen ese tipo de ayudas, pues bueno, no es la parte más interesante en sí, pero bueno, pues ya desde el conocimiento que tenemos, pues permite que otros municipios pues, puedan acceder a ese tipo de ayudas que a veces se desconocen. Por ejemplo, los fondos de cohesión territorial que han sido unas ayudas que han servido para hacer un montón de actividades, bueno, pues creo que fue hace un par de años o el año pasado, ya no recuerdo, pero bueno, no se gasta el crédito y este año, pues por ejemplo, sí que ha llegado un montón. Pues ese tipo de ayudas que a lo mejor conocemos. Luego también tenemos una parte que se llaman proyectos de ámbito psicosocial, que por un lado hay un proyecto muy conocido en Artieda que es el Envejece en tu pueblo. Lo que pasa es que ese proyecto es de otra persona que emprendió en su momento. Nosotros lo apoyamos y aparte intentamos desarrollar otros proyectos de ámbito psicosocial en la comarca. Y bueno, pues ahora eso, como os he dicho, llevamos 1 año y medio de cooperativa, un poco viviendo a lo mejor de cosas pasadas e intentando ver cómo funciona y queriendo asentar la cooperativa. Y porque sí que teníamos claro desde un primer momento que, bueno, supongo que por miedo no queríamos iniciar un proyecto laboral que pusiese una gran inversión. Y eso teníamos claro que la inversión era pequeñita, entonces, bueno, pues nos ha permitido no tener que pedir crédito ni nada. Y estamos ahora un poco analizando a ver qué beneficios hemos tenido como cooperativa este primer año y medio y ver en qué otros proyectos se puede reinvertir, tanto a nivel de socios de la cooperativa como poder abrir un poco la cooperativa a otras personas del pueblo y ver qué proyectos laborales nuevos se pueden empezar. Y bueno, así es un poco, eso es lo que es un poco Isambre. No sé cómo voy de tiempo, me quería haber puesto un... Yo te lo controlo, Vale, no te tú me preocupes. cortas, ¿no? Vale, Muy perfecto. bien. Vale. Perfecto, Alfonso. Vale. Ya, para terminar, que esto, o sea, que os corto ahí cuando veo que se puede, ¿vale? Porque Vale. luego os voy a dar o sea, luego tenemos un cachito más, ¿vale? Ya Vale, perfecto. por el tramo este de intervenciones, terminamos ya con Marta, que es de la red de semillas de Aragón y de la de Banadera, de Torrijos de la Cañada, para que nos cuente un poquito, ¿vale? Vale, muchas gracias. Yo voy a ser más corta que vosotros, no os preocupéis. Para empezar, porque habéis aportado ya un montón, ¿no? Y yo, dentro de que estoy en diferentes colectivos, puedo aportar más desde mi visión personal, igual más que desde los colectivos, porque, bueno, los presento un poco, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Redes Semillas de Aragón, al final, es una entidad que estamos dispersas por todo Aragón, ¿no? Entonces, por ahora no hemos tenido una necesidad de solicitar, bueno, no hemos cogido una dinámica de solicitar proyectos, aunque es algo que se está iniciando ahora, ¿no? Entonces, es cierto que dentro de Redes Semillas de Aragón también hay grupos deslocalizados que trabajan de manera autónoma, ¿no? Entonces, hay muchas casuísticas distintas. Yo hasta hace poquito era la presidenta de Redes Semillas y es cierto que desde lo que es la estructura, ¿no? De junta o de colectivo así con una visión amplia del colectivo global, nos han solicitado proyectos concretos, ¿no? Entonces, bueno, por eso, aunque realmente es el colectivo en el que más trayectoria puedo tener, pues igual no es el que más podemos aportar desde la economía social y solidaria por esta casuística. Por otro lado, la de Banadera es una asociación que se ha creado hace muy poquito, ¿no? Llevamos escasamente 1 año y medio constituidas, como quien dice, más o menos cuando empecé yo a estar aquí en Torrijos, y es una asociación de mujeres que sí que como el enfoque es un poco el potenciar que... bueno, pues como que se realicen proyectos, incluso proyectos económicos, ¿no? Que puedan tener sobre todo también como incentivar a personas a que se emprendan y emprender desde el propio colectivo. Tiene una casuística concreta también y es que realmente soy la única que vivo en Torrijos de la Cañada. Entonces, pues bueno, pues desde ahí también es parte de las cosas que voy a reflexionar, ¿no?
de la zona concreta en la que vivo, porque yo creo que Aragón también es muy diverso y en cada territorio pasan cosas muy distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, Torrijos de la Cañada está en el Valle del Manubles, comarca de Calatayud, zona serranía celtibérica con unos índices de población muy bajitos, ¿no? Y sobre todo que no tiene una dinámica creada turística, ¿no? Que evidentemente eso tiene unas desventajas muy grandes, ¿no? Que haya una dinámica turística, pero a veces también tiene sus ventajas, y es que así como el Prepirineo o Pirineo Aragonés, yo creo que es una zona que realmente sí que me da la sensación de que hay mucha más diversidad, ¿no? de gente igual más cambiante, que también tiene sus cosas negativas, y también pues una afluencia turística alta, dentro de que puede crear trabajos inestables, también igual generan más trabajo que en esta zona de aquí, que es un poco más, para mí, ¿no? Como olvidada, dentro de que estamos también en la provincia de Zaragoza, ¿no? Entonces, la provincia de Zaragoza para mí es un caso curioso, que es eso, se lleva casi todo la ciudad de Zaragoza, las áreas metropolitanas, ¿no? Y luego también como las ciudades grandes, ¿no? Entonces, bueno, para mí a nivel personal, por eso os decía que es como las reflexiones que más puedo hacer. O sea, yo estoy aquí ahora mismo porque estoy trabajando en un proyecto de cooperación con agricultores convencionales principalmente, por lo tanto también es una realidad muy distinta a la que conoces, y evidentemente la economía social y solidaria no sabrían ni describirla, y no han oído hablar nunca de ella, seguro, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que hay un alto porcentaje de la población que vive en estas zonas rurales bastante olvidadas, que no ha oído hablar de esto, y que es más, es que es muy difícil, como no sea de tú a tú, introducir este tipo de conceptos dentro de su esquema mental, porque realmente nosotros, que incluso organizamos bastantes jornadas sobre el sector, ni siquiera te vienen, ¿no? Entonces es un área bastante compleja. Lo que es así el núcleo duro de la gente que vive por las poblaciones en las que yo estoy trabajando, ¿no? Son pueblos pequeños que hay, pues eso, desde 2 habitantes hasta, bueno, Atecaya sí que tiene 2000 y pico, ¿no? O 1000 y pico, pero los demás tienen en torno a 200 habitantes, Torrijos 90 viviendo, ¿no? Y evidentemente, como decía Sergio también, población muy envejecida. Y entonces, bueno, pues sí que creo que igual la tendencia a crear proyectos desde personas que nos motiva el medio rural, aunque no procedemos con ellas, es muy interesante, pero hay veces que es muy difícil encontrar ese colectivo. Yo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Me encantaría emprender proyectos tan interesantes como los que comentáis, pero el colectivo con el que estoy trabajando no vive en el pueblo ni tiene pretensión, yo creo, de venir. Y aquí la gente que hay, pues por ahora no he encontrado igual las personas estas, ¿no? Yo creo que el medio rural también tiene esa casuística. Estamos mucha gente que podemos tener inquietudes similares, pero estamos muy dispersas en el territorio. Pues eso, yo por ejemplo muchas veces trabajo con Alto Jalón, ¿no? Pero estamos a 40 minutos. Tenemos una broma de que todo de Torrijos está a 40 minutos, ¿no? No, hay que moverse, ¿no? Yo creo que es complejo esa situación. Luego también es verdad que hay como muchos colectivos, yo creo que no viven dentro de los pueblos, que viven en Zaragoza, aunque proceden de los pueblos, y por lo menos en esta zona yo creo que movilizan muchísimas más actividades la gente que no vive en el pueblo que la que vive en el pueblo. Por lo tanto, ahí sí que es verdad que yo creo que hay una apertura, ¿no? de decir, hay mucha gente que está en Zaragoza, que luego tiene iniciativas aquí en su pueblo, y que realmente seguro que ha escuchado hablar o le interesa la economía social y solidaria. Entonces, bueno, eso yo creo que es una oportunidad que igual desde las diferentes entidades que estáis, ¿no? En la organización sí que se puede, o sea, es otra vía de llegada a todo este tipo de iniciativas, ¿no? El contar con la gente de los pueblos que viven en Zaragoza.
Y luego, como en cada pueblo se quiere hacer un montón de cosas, al final hay un exceso de actividades y de fiestas que sobresaturan mucho también a veces las jornadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el interés de intentar confluir entre colectivos, ¿no? Para realizar como jornadas conjuntas, ¿no? También bueno, pues que traten diversos temas y no focalizar solo en un tema, ¿no? Porque al final es eso, la gente le da mucha pereza muchas veces moverse entre el territorio, otra cosa que comentaba Juan, ¿no? También como que al final vivir en los pueblos, aunque parezca mentira, supone tener mayores costes mensuales por el tema de la movilidad, de la dependencia de los vehículos, ¿no? Y es eso. Entonces, y luego la dificultad, ¿no? De que pueblos que no están bien comunicados o territorios de montaña, que al final la comarca de Calatayud es territorio de montaña también, aunque sea baja, ¿no? Pero las distancias son largas, ¿no? Porque simplemente salir del pueblo ya te cuesta, te cuesta físicamente, quiero decir que hay distancia entre pueblos y unos pueblos y otros. Y luego aquí otra reflexión que nosotras también hacemos mucho, y por ejemplo con el del proyecto de comunidades energéticas también se hacía, ¿no? De que son territorios muy, muy agrarios y que dentro del sector agrario las cooperativas tienen... no, igual no es lo que mejor fama tienen, no es que no es lo que mejor fama tengan, es que realmente ha habido muchos casos de cooperativas que no han tenido éxito, ¿no? O incluso que económicamente pues no han fluido bien. Y entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad, esto Yolanda de las de Banaderas también lo comenta mucho, ¿no? Que hay veces que las cooperativas es una barrera. ¿Por qué? Porque para empezar necesitas una implicación social, cosa que muchas veces dentro del medio rural hay veces en según qué territorios que cuesta, ¿no? Porque también es que las personas que realmente tienen esa dinámica cultural de medio agrario, yo creo, es que después de trabajar te vas a la huerta y si no tienes que ir a las gallinas y si no tienes que estar haciendo el bote de tomate y luego tienes que hacer, o sea que ya simplemente como la dinámica de vida ocupa muchísimo tiempo, igual no es ni siquiera por no querer, sino porque realmente se ha priorizado igual más como en esas faenas de autogestión y autoabastecimiento que ya te implican como mucha inversión de tiempo, ¿no? O sea, yo muchas veces intentando promover actividades tanto desde CERAI en esta zona como desde la propia cooperativa o el proyecto de cooperación, incluso, ¿no? Pues con la Universidad de Zaragoza con el tema de los ODS, ¿no? Es como que hablas con la gente y tiene muchas obligaciones. No puede sacar 2 horas tan fácilmente de su vida en una semana, ¿sabes? Entonces es cierto que yo creo que tienen la vida ya muy hecha también, ¿no? Como esa estructura así hecha. Esto ya os digo que es como mi visión particular dentro de la experiencia que estoy viviendo este año y medio en esta zona concreta, ¿no? Y sí, y luego, pues un poco lo que decía, ¿no? De que muchas veces yo veo que es muy interesante aunar colectivos para hacer proyectos conjuntos, ¿no? Dentro de las zonas en las que trabajamos. Luego está el problema de realmente de poder confluir en una forma y una visión de trabajo dentro de los equipos, ¿no? O sea, que el tema de las relaciones personales es muy complejo dentro, evidentemente, ya lo sabemos todos los que estamos aquí, que seguro que la mayoría estamos en colectivos. Es muy complejo porque muchas veces son ritmos distintos, sobre todo, ¿no? Los ritmos creo que es para mí una de las cosas que más me han marcado en este tiempo por esta zona, de la diferencia de ritmos que tenemos entre las diferentes personas, ¿no? Las velocidades que se quiere ir, cómo quieren gestionarse las cosas. Y sí, es un poco lo que quería contar. Pues perfecto, muchas gracias a las 5 por estas primeras intervenciones, por contar vuestras experiencias. Yo me he apuntado así como palabritas y cositas que habéis ido diciendo, así a modo de resumen.
También para las personas que se han ido incorporando a la charla en este ratico, pues eso, hemos ido charlando de vínculos, de sensibilización, de formación, de todas las intervenciones que ya tienen que ver con la economía social que se están dando en este territorio, de la riqueza del mundo rural, de la importancia de tener charlas, de tener encuentros, de tener referentes, de la sostenibilidad, de la cooperación y también de las dificultades de la misma, del resolver en común, de las dificultades que suponen la dispersión y las distancias físicas en el territorio aragonés, de los ejes de inequidad que existen, que tienen que ver con el género, con las migraciones, con el envejecimiento de la población, con la propia dispersión, pero que también eso, en cierta medida, también habéis hablado que también enriquece, ¿no? O sea, como que ese equilibrio entre esas inequidades y lo rico que también puede ser eso, de la importancia de dar respuestas a las realidades que se tienen en este territorio tan disperso y tan diverso, y por reconducir un poquito la intencionalidad de esta charradeta, ¿no? Y esto lo vamos a hacer un poco más corto, ¿vale? Ya lo siento por esto de los tiempos. Como una segunda parte de la charrada, sí que nos interesaba desde las gentes de COP57, ¿no? El que pudiésemos aterrizar un poquito. Algunas personas ya lo habéis comentado así un poquito, lo habéis intentado, ¿vale? Tampoco os he cortado un poco, que nos dierais vuestra opinión sobre si creéis que COP57 como cooperativa de servicios financieros podría tener un papel facilitador en todas estas proyectos o en las cosas en las que estáis metidas ya en el territorio aragonés, o en cosas que realmente ya estáis pensando o que que habéis iniciado y demás, ¿no? Que como cosas que realmente, si COP57 podría responder a estas realidades de las que estamos hablando, ¿no? Y de qué forma podría ser, ¿no? Así como ideas que os surjan, a ser posible en un tiempo cortito de menos de 5 minutos cada una, ¿vale? Sé que es difícil, lo que os planteo, pero por si lo teníais ahí en mente, o a lo largo de este ratico se os han ocurrido cosas, o si hay personas de las que estáis participando en la charrada que no estáis hablando ni nada, si hay cosas que se os ocurren que se podrían hacer, ¿no? Edurne. Sí, sí, hijo, pues a mí lo que me viene a la cabeza es que sería fantástico. Es que sería fantástico que COP57 pudiera ofrecer esas soluciones y ese apoyo que necesitan esos proyectos que están iniciándose en el mundo rural y que tantas dificultades encuentran. Encuentran de apoyo porque son pequeños proyectos que surgen de la ilusión, que surgen en muchos casos de la ilusión, de las ganas de apostar por lugares que son alejados, que tienen muchas dificultades, que tienen muchas dificultades de acceso a los clientes potenciales, en los que se encuentran con dificultades en el propio territorio. Entonces yo creo que encontrarse un proyecto que les permitiera un apoyo económico para iniciar, porque les cuesta mucho encontrar, sería fantástico. Y yo creo que para eso es importante, por un lado, acercarse y conocerlos, ofrecerles esa confianza y confiar también en que esos proyectos van a funcionar, porque en muchas ocasiones creo que son proyectos que a priori son arriesgados. Son arriesgados porque en muchos casos son cosas nuevas en las que van a tener muchas dificultades, pero creo que una de las funciones de la economía social, y en este caso de COP57, podría ser apoyar a esos proyectos que tienen tantas dificultades en encontrar apoyo financiero. Entonces yo creo que sería una ilusión y sería un punto súper positivo si se pudieran apoyar esos proyectos. Yo estoy de acuerdo con Edurne, ¿no? Pero creo que lo difícil, yo no sé si COP57, bueno, sí que lo hace, porque claro, cuando hemos llamado nosotros para hacer una jornada en Ariza habéis venido, pero no sé si tenéis algún proyecto de difundir vuestros servicios, ¿no? Porque creo que el problema es que a lo mejor no han llegado a la gente, no sabe que existen. Nosotros lo intentamos hacer en nuestra zona y es muy difícil. O sea, no sé, lo que pasa que otra de las cosas que veo es que nadie, como se dice, nadie es
nadie triunfa en su tierra, ¿no? Yo voy por ahí contando, nadie es profeta en su tierra. Yo voy por ahí contando estas cosas y está el modorro del Sergio aquí con sus cosas y sus movidas raras comiéndome la cabeza, ¿no? Entonces creo que lo difícil es llegar a la gente, ya no, bueno, ofrecer el servicio, pero que sepa que existe. Entonces, nosotros estamos colaborando en ese papel y lo tenemos, o sea, para mí es muy difícil porque organizas una jornada y acuden muy poca gente normalmente y la gente que acude, aún encima, ya conoce algo del tema. La verdad que siempre enriquece, siempre favorece, pero cuando hemos hecho alguna jornada, la gente que ha ido ya conocía algo, la verdad que luego sí que animas a la gente a hacerse, bueno, hacerse socias de COP57, a cambiar sus suministros a otro tipo de empresas. Cuando, aunque la gente lo tiene en la cabeza, le cuesta como dar el paso y hay cosas que animan. Pero eso, lo más importante es difusión de lo que es COP57. No sé si os pregunto, ¿tenéis algún proyecto dentro de COP57 que trabajáis esto? ¿O solo cuando os llamamos otros colectivos nos apoyáis o nos decís? A COP57 Aragón le pasa como al resto de los mortales, y es que somos 4, ¿vale? O sea, que quiero decir, no es que seamos 4. O sea, hay un núcleo duro de socios y socias, y hay entidades socias, pero al final, pues eso, ¿a quién conocéis? Conocéis a Javi, ¿no? Es como, y siempre os planteáis en plan de, ¿y quién más está en COP57 Aragón? ¿Vale? O sea, ¿qué quiero decir? Que estas dificultades para, pues eso, las dificultades de moverse por el territorio aragonés, de encontrar los tiempos, de ajustar eso a la conciliación de nuestras vidas y demás, claro, nosotros nos dedicamos a otras cosas, ¿no? O sea, que quiero decir, entonces, eso siempre está ahí, ¿no? Como lo de el tema de la comunicación y el tema del trasladarnos por el territorio. De hecho, está dentro de los proyectos del próximo año o de este año, ya no me acuerdo si del 2022 o 2022-2023, estaba el hacer algún encuentro por diferentes espacios de Aragón, pero es que la realidad es que se nos come. ¿Vale? O sea, que eso también, o sea, que es una realidad compartida con Sí, sí, el resto, o sea, que no, no os somos entiendo ahí perfectamente. una entidad súper potente en este aspecto, ¿no? Pero eso. Yo, igual, Juan, que llevas un rato con la manita esa levantada. Sí, bueno, era porque justo lo que ha dicho Durne me enlazaba ahí genial. Porque decía, para apoyar estos proyectos, ¿no? Que están en el medio rural y así, confianza, pero, o sea, y esto ya lo digo un poco en base a experiencias incluso de COP57, y a un estudio que hicimos que fue donde conocimos que confirmamos un poco lo que ha dicho Durne antes. O sea, una inversión como asociada a cualquier esto arriesgada, ¿no? A cualquier iniciativa arriesgada, sea agraria o no, por lo menos en las agrarias vendría muy bien que fuera un poco acompañada de un acompañamiento técnico, ¿no? De cómo poner un poco en marcha algo tan complejo como es crear de la nada. Pues en el caso de la producción agraria, pues ya es difícil producir, encima hacer una empresa, no sé qué, bueno, todas estas historias, ¿no? Entonces, no un típico acompañamiento para cumplir expediente, no digo el de COP, ¿no? Pero es lo que hacen muchas veces desde supuestos acompañamientos al emprendimiento, no social. O sea, no, algo un poco adaptado a cada persona, a cada caso. En el caso de los proyectos del medio rural, bueno, yo la verdad que los que conozco es eso, son los agrarios, pero necesitan son muy específicos, ¿no? Y son complejos de poner en marcha. Entonces, yo creo que la ayuda que acompaña a la económica puede ser como muy útil. Y luego ya, en plan, ya pensando un poco muy rápido en un poco de palancas de cambio, ¿no? Que es un poco cómo jugamos entidades como CERAI, como las que he ido diciendo antes, el papel que podría tener ahí COP57, y habría que buscar cuál es el eslabón, ¿no? Para poner en marcha la iniciativa, porque no creo que tuviera que ser COP57 a lo mejor desde su propia figura jurídica, pero sí él con alguna persona jurídica o lo que sea intermedia, ¿no? Poder poner en marcha tanto estructuras cooperativas por ejemplo, de transformación, ¿no? Que
eso facilitaría mucho la entrada al mercado, ¿no? De muchas producciones, pequeñas producciones, bien planteadas, ¿no? No hacerlas por hacerlas, sino ver si realmente solucionan un problema en el territorio. Por ejemplo, en el Sobrarbe, ahí ha detectado que si hubiera una cámara frigorífica colectiva, pues mucha más gente probablemente se animaría a plantar manzanos y con eso pues diversificar un poco la economía y el territorio. Y lo mismo con lo que hablábamos antes de apoyar a estos pioneros, ¿no? Y de esos referentes productivos, pues que hubiera a lo mejor, que son inversiones como muy a largo plazo, pero pues imaginémonos como en cada territorio una parcela finca demostrativa, ¿no? Que le sacas su rendimiento como se lo sacas a una comercial, pero que también tiene un papel de punto de encuentro de productores de la zona donde puedan ver y tocar, ¿no? En una zona cerca de lo suyo, con una realidad parecida a la suya, lo que funciona de otra manera, ¿no? Pues yo qué sé, desde cultivos alternativos hechos de otra manera a opciones un poco más sostenibles, no solo para el ambiente, sino probablemente también para su propio bolsillo. Entonces, bueno, ahí son como dos ideas que la dificultad, o bueno, la incógnita, no es dificultad, que le veo, que no tengo la respuesta, es qué entidad hace de engranaje entre la financiación de una inversión que tiene un retorno a muy largo plazo, pero que tiene un retorno social importante y un potencial de cambio, y quién ejecuta realmente, ¿no? ¿Quién va a vender ese producto que sale de esa parcela? ¿Quién va a gestionar esa estación colectiva de transformación? Gracias, Juan. Solo un segundito, para aquellas personas que no estéis familiarizadas con Zoom, ¿vale? Que los que tenéis ordenador, hay un icono abajo en la barra de herramientas que os pone reacciones, ¿vale? Entonces que ahí podéis levantar la mano, ¿vale? Para aquellas que no controléis, por si queréis ya empezar a levantar y después un poco de la ronda con las personas que estaban haciendo de ponentes, ¿vale? Damos paso Y al si resto de queréis escribir intervenciones. en el chat alguna pregunta también, ¿eh? Ya intentaremos. Primero me parece que ha levantado Alfonso y después Marta. El micrófono. Sí, no, que decía que, bueno, no sé si Marta lo tenías ya pensado, que me da un poco igual el orden. Yo más allá de el clásico como asesoramiento para conocer un poco del tema de la burocracia, que eso siempre viene genial, que creo que hay mucho desconocimiento, o de ciertas ayudas que en nuestro caso hemos sabido aprovechar, por ejemplo en nuestro caso las del INAEM, que nos han venido muy bien para poder arrancar. Más allá de eso, sí que hemos visto que es difícil encontrar financiación de manera como en la fase inicial para ciertos proyectos, que por eso nosotros un poco nos arrancamos a no tener, o sea, encontrar un proyecto laboral que no supusiese una gran inversión, porque no veíamos de qué manera encontrarla fácilmente y nos arriesgamos. Y luego, otro de los, no sé si COP57 puede dar respuesta a ello, pero para nosotros una de las grandes amenazas a la cooperativa es el tema de la vivienda, por ejemplo. O sea, nosotros ahora mismo, las 6 personas que somos parte de la cooperativa, estamos en una situación súper precaria a nivel de vivienda en el pueblo, que nos puede hacer tener que irnos del pueblo y romper un poco como el proyecto laboral. Y es porque no hay, o sea, no tenemos como opción, o sea, estamos pensando de qué manera nos podemos autogestionar un proyecto pues, de cooperativa de vivienda o como sea. Y eso hemos visto que es muy difícil encontrar financiación para ello, o sea, como que tanteando la banca tradicional es muy complicado. Y para nosotros es como el gran tema que tenemos ahora mismo. Creo que es como más difícil, o sea, es más fácil que se caiga gente de proyectos así, porque, bueno, ahora mismo digo, de los 6 que somos, como mucho alguna podría ser, y siendo tanto gente que hemos venido de fuera como gente que vive, que es del pueblo de toda la vida y que tampoco tiene acceso a la vivienda. Entonces, ahí lo dejo por si, si encontréis alguna manera también para poder pensarlo. No sé, nosotros llevamos tiempo dándole como que el tema de la cooperativa de viviendas tampoco es algo habitual en el mundo rural y no sabemos cómo darle respuesta a ello. Como que hemos visto que los modelos de ciudad son interesantes, pero creemos que tampoco son extrapolables al mundo rural.
por urbanismo, por distintas ideas de vivienda o por cómo poder hacerlo. Entonces sí que es uno de los temas que tenemos ahí. Marta. Nosotras, por ejemplo, desde la de Banadera acabamos de pedir un crédito, no os voy a decir con qué banca porque me siento muy mal por ello, y, y es muchas veces pues un poco por lo que decía, lo que comentaba antes, ¿no? Por la velocidad, en el sentido de que hay veces que se hacen las cosas rápido y evidentemente una cooperativa, el pedir crédito en una cooperativa como WOSCOM 57 tiene sus tiempos y creo que es necesario que los tenga, ¿no? Y luego también, como somos una asociación muy joven, no teníamos dinero material, como quien dice, para poder hacer esa aportación de 900 euros, ¿no? Para empezar a funcionar. Entonces, eso ha sido, por ejemplo, nuestras limitaciones, como esto, para simplemente como contarlo, ¿no? Un poco. Aparte de que yo creo que hay gente dentro de las socias que igual realmente pues, no tienen unas prioridades o, o no, sí, no han priorizado, ¿no? Que sea una cooperativa de crédito de economía social la que financie. Y yo creo que también, un poco enlazando con el tema de la pedagogía, es cierto que yo creo que tenemos que interiorizar todo el mundo mucho esa pedagogía de irla haciendo todas las personas que conocemos COP57, ¿no? Porque es que me imagino a todas las entidades, todos los colectivos que trabajamos en Aragón dando vueltas por Aragón contando nuestro proyecto, ¿sabes? Que muchas veces también está muy guay como hacer proyectos de sensibilización, pero Jolines COP57 al final es una cooperativa de un montón de entidades, ¿no? Entonces, que yo creo que eso también, si todas las entidades que seamos o no socias pudiésemos de alguna manera facilitar todos esos procesos de comunicación y sensibilización, igual se vería como menos complejo, ¿no? El que el boca a boca vaya fluyendo, ¿no? Porque también es verdad que, o sea, que seguro que lo hacéis todo el mundo, ¿eh? Yo igual me cuesta más o no he tenido la oportunidad. No sé qué iba a decir, ahora se me ha ido. Pero bueno, eso yo creo que un poco el boca a boca de todas y si en algún momento, pues eso, ¿no? Le queréis que le demos una reflexión conjunta de cómo poder facilitar ese proceso de sensibilización o de llegada al territorio rural de la opción de COP57, pues vamos, que nos digáis. Igual también este es el espacio, ¿no? Que queríais para eso. Bueno, esto es un comienzo. Sergio. Al hablar, Marta, me he acordado también del colectivo grande que pertenecemos, de CAS. No sé, tampoco sé el funcionamiento de COP57 a nivel fuera, pero sí que desde CAS hemos intentado pasar a la banca ética en varias ocasiones. Y eso digo, no conozco COP57, entonces no sé si es el mismo fallo, pero porque lo tengáis en cuenta. El problema es que, claro, somos gente de diferentes puntos de España, muy alejados. Tenemos una asamblea una vez al año. Y claro, cuando cambias a la gente de las cuentas bancarias, nos encontramos mucho problema. Entonces, otras entidades que están presentes como en todo el territorio, pues dices, pues tú vas a firmar a la sucursal de tu pueblo, de la ciudad donde estés, y ya como que ellos se organizan y sirve. Entonces eso facilita un montón, porque CAS no ha conseguido pasar, bueno, con Fiare, lo hemos intentado, iban a mandar incluso a alguien de Fiare a la asamblea para que recogiera todas las firmas, se ha trabajado muchísimo y no se ha conseguido. Estamos en la banca tradicional, que también, y con alguna entidad que me da vergüenza nombrar. Entonces, no sé si COP os organizáis a nivel entre todas COP de las diferentes España, de los diferentes puntos de España, sois independientes totales, cada provincia, pero bueno, que habíamos detectado como en la banca ese problema que no hemos podido solucionar. Javi, ¿tú quieres comentar algo con respecto a esto?
O no, bueno, igual, no sé si Estaba, ese fregado o no. sí, no, estaba buscando que después de decirlo no encontraba el icono este para levantar la mano. Pero Se ya te he supone visto que... yo. Vale, vale, perdona. Sí, bueno, sí, algunas cosas de las que comentáis y alguna representa bien, ¿no? Porque, bueno, claro, con 57 no somos una cooperativa de crédito, ni somos un banco, ni somos fiares, es decir, somos una cooperativa de servicios financieros. Entonces, lo que hacemos básicamente es prestar dinero a aquellos proyectos de economía social solidaria transformadora que lo necesitan, ¿no? Y para eso recogemos el ahorro popular, que también proviene de nuestros socios y socias, ya sean personas físicas o entidades, que es todo su ahorro o una parte de su ahorro deciden ponerlo en la cooperativa. Entonces, nosotros no tenemos operativa bancaria, ¿vale? Como cooperativa estamos regulados por la ley de cooperativas, pero no por el Banco Central Europeo, el Banco de España, que sí que nos obligaría a esa regulación, o bueno, si quisiéramos tener operativa bancaria, nos obligaría a esas regulaciones y a esas burocracias que comentas que son reales, ¿vale? Que son reales y porque hay que hacer las cosas de una determinada manera, por muy banca ética que seas o que puedas ser, porque el agente regulador es el Banco Central Europeo. En nuestro caso no. Entonces, en nuestro caso, para lo bueno y para lo malo, tenemos mucho más margen abierto a la autogestión y a la autorregulación, porque es básicamente lo que digamos nosotros mientras no contradezca la ley de cooperativas, ¿no? Pero no tenemos esa operativa bancaria de cuentas corrientes y demás, sino de inversiones, préstamos para entidades, ¿no? Entonces, dicho esto, claro, claro, con 57, pero como decía también Patti, no somos, o sea, somos una entidad que, si digo ahora sí en volumen, ¿no? Pues que este año estamos moviendo como 40 millones de euros, ¿no? En capital, ¿no? En todo el Estado, ¿eh? En Aragón más o menos unos 3 millones de euros para préstamos, ¿no? Que parece así una cantidad, yo qué sé, pero seguro cualquier caja rural de la que habéis dicho, cualquier oficina maneja bastante más, ¿eh? Así, para que no os vengáis arriba diciendo, güey, qué pastón, ¿no? Y que los recursos, es un proyecto bastante militante también, los recursos humanos y económicos que hay son limitados, ¿no? O sea, COP57 lo que no hacemos es ni tan siquiera en el ámbito estatal, pero tampoco en el ámbito más autonómico, más cercano, es aparecer como paracaidistas, digamos, de vamos a poner una sucursal en Ariza que parece que hay movimiento, ¿no? O en Calatayud, que es más grande, ¿no? Y abrimos una... O sea, ese no es el modelo de crecimiento de COP, ¿no? Ni lo que queremos hacer, ¿no? Ni tampoco la manera de evaluar a los proyectos, ni de acompañar a los proyectos y demás, ¿no? Entonces surge más en base a la autoorganización de territorios o como aquí en su día se organizó Zaragoza, Aragón, para trabajar con COP57 a nivel estatal, ¿no? Pues igual eso en las zonas rurales de ver cómo somos capaces, ¿no? De articular esos proyectos pequeñitos, familiares, diversos, dispersos, etcétera, etcétera, ¿no? En algo más que individual o economías de supervivencia, en hacerlos un poco más de red, ¿no? Porque si no hay COP57 es muy difícil interactuar ahí, ¿no? O sea, si no se da esa base, ¿no? Entonces, COP57 no aterriza, sino que es más la base social organizada, por así decirlo, ¿no? En los pueblos, en los barrios, en las ciudades, más fácil obviamente por volumen en las ciudades, pues la que participa en COP y juntos tejemos, ¿no? Yo creo que hay un papel importante en cómo desde COP57 que es una herramienta, al fin y al cabo. O sea, nosotros lo que tenemos es una herramienta que ponemos en disposición de todo el mundo, de todos los grupos que la quieren utilizar, ¿no? Y los proyectos muy interesantes que habéis y vuestro apego al territorio que estáis comentando, ¿no? Ahí hay una distancia como estáis comentando, ¿no? Y esa distancia muchas veces también lo hacen puentes como los que creo que estáis haciendo, o sea, que podéis hacer muchos de vosotros también, ¿no? O sea, cómo unir, ¿no? Esa articulación que estáis llevando a cabo en vuestro territorio, en pequeños grupos, en pequeñas cooperativas, en pequeñas asociaciones, tanto en el ámbito de difusión como en las Vila y Tierra, como en el ámbito de proyectos concretos como en la Tojalón, o Artieda, todas las experiencias que está poniendo en marcha CERAI, o sea, cómo articular eso y esas necesidades que haya trasladadas también a la herramienta COP57 y cómo hay. Entonces, ahí obviamente tiene que haber puentes, ¿no? Que igual, pues esos puentes también son muchas de vosotras y de nosotros, ¿eh? Es decir, no, aquí no nos echamos ningún marrón sino que es algo mutuo, porque COP57 es una cooperativa viva donde pues, está al servicio de todos los que queramos participar y poner ahí una parte de nuestro trabajo, de los recursos y del funcionamiento de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que es como decía Pati, pues igual es un primer paso también, ¿no? Saber que existe, saber también que COP57 tenemos voluntad y vocación de apoyar todas esas experiencias que nos estáis comentando, pero también entender cómo COP57 se articula en los territorios
para que bueno, podamos apoyar y financiar proyectos que aparte de la supervivencia sean también transformadores en lo colectivo y podamos ir tejiendo esas redes, ¿no? Aparte de COP57 hay otras redes en las que COP57 también estamos, que algunas de las necesidades que comentáis, ¿no? Pues comercialización, pues está la cooperativa Mercado Social Aragón, por ejemplo. En REAS Aragón también se trabaja en temas de emprendimiento y de acompañamiento y demás, ¿no? Hay entidades, bueno, cómo empezar a implicarnos mucho más ambas partes, por así decirlo, que sí que es cierto que desde aquí, desde Zaragoza, pues es todo, entre comillas, como más sencillo, porque aunque nos cueste 40 minutos el desplazamiento también en una reunión, pues cogemos el bus y ya está, ¿no? No tenemos que coger el coche y pegarnos una kilometrada, ¿no? Pero bueno, es cómo empezar a articular todo eso y cómo acercarnos, porque realmente no entendemos la economía solidaria sin el mundo rural y me imagino que también el mundo rural necesita también cómo encajar todo eso, ¿no? Ya me callo. Que antes de cerrar veo que Santiago tiene una pregunta o algún comentario y si no salen más con esto cerraremos, ¿vale? Hola, buenas tardes. Hola. He estado escuchándolo llevo casi 3/4 de hora. He llegado tarde, lo siento. Yo lo que quería comentar es que creo que para llegar al medio rural se necesita bastante fuerza, bastante potencia. Y yo creo que lo que falta es también colaboración o cooperación entre entre entidades que son complementarias, ¿no? Por ejemplo, yo he participado en el programa EREA del Instituto Aragonés de Fomento y yo creo que se puede, por ejemplo, hay mecanismos o hay posibilidades de complementar esfuerzos, ¿no? Entre el instrumento financiero, los servicios financieros o los servicios de acompañamiento a emprendedores y también con otras entidades que se dedican a favorecer lo que se llama el liderazgo colaborativo, ¿no? Los TEAL, otro tipo de entidades. Yo estoy en Zaragoza, soy amigo, socio y vecino de Alto Jalón y pienso mucho en términos de lo que ocurre en el entorno de Ariza y de la Asociación Alto Jalón. Y lo que me da la impresión también es que falta mucha, y no solo en servicios financieros y servicios de apoyo a emprendedores o liderazgo colaborativo, sino entre los propios departamentos del Gobierno de Aragón, ¿no? O sea, yo creo que no se está jugando la baza de que para llegar al terreno hay que aunar esfuerzos y yo creo que eso nos perjudica a todos. Y hay yo veo posibilidades, pero no sé por qué, si es porque hay mucho ego o porque cada uno piensa en lo que tiene que hacer, en su objetivo, en su misión y no piensa en la colaboración con los otros para ver cómo entre todos alcanzamos esa misión que es bastante grande, ¿no? Que yo creo que nos supera a todos por separado, ¿no? A todas las instituciones por separado. Y ya está, ese es básicamente lo que quería contar, ¿no? Pues yo porque por la hora que es, ¿vale? Que sí que nos habíamos fijado un poco como tener un encuentro que tampoco se prolongase más allá de 1 hora y media, lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Entonces, yo agradecer desde luego a las personas que habéis participado en la charrada, tanto a Sergio como a Juan, Edurne, Alfonso y Marta, por vuestra disponibilidad para estar este ratico, ¿no? Aunque haga bueno fuera, que creo que en todos los territorios de Aragón actualmente está haciendo bueno. Y trasladar a las personas participantes en COP57 Aragón, ¿vale? Que este ha sido el primer encuentro online. El próximo día, lunes 17 de octubre, también a las 5 de la tarde, tendremos otro encuentro sobre comunidades energéticas, ¿vale? Para charlar de este tema. Y ya el día 22 de octubre tendremos el encuentro presencial en Zaragoza, para ya esto trasladarlo al resto de COP57, al resto de territorios del Estado para
finales de noviembre, ¿vale? Para trasladar todos estos debates que estamos teniendo, ¿no? Igual que nos pasa aquí, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Igual lo que nos pasa en los diferentes territorios de Aragón está pasando en otros territorios, ¿vale? Cada uno hay con su diversidad, con sus dificultades y sus complejidades, ¿vale? Pero también que estos debates yo creo que, y por cosas que hemos ido avanzando ya previamente dentro de la cooperativa, sí que es verdad que esto está aquí, ¿no? Trasladaros que desde luego el interés, la intención y el deseo de las gentes que estamos más involucradas en COP57 Aragón es que realmente estas redes que vamos tejiendo en el territorio sean cada vez más fuertes, ¿no? Llamadlo redes, vínculos o como queramos, ¿no? Que realmente, que esto no es que nos encontremos ahora online y ya no nos veamos más que en una charrada que nos encontremos por ahí, ¿vale? Sino que realmente la intención es que esto se mantenga y se fortalezca, ¿vale? Entonces, nada, invitaros a que esto realmente sea el comienzo de una hermosa amistad y pues alguno que no fuésemos tan amigos todavía y nada, con esto cortamos, Javi, que tú eres el controlador de los tiempos. Sí, eso sí, no hay, como queráis, sí, habíamos puesto 1 hora y media, pero no sé la gente. Que si cómo queréis lo tenéis. despediros de alguna forma bonita también os dejamos, que igual le cortaba ahí a saco. No sé, si hay alguna cosita que quiera comentar aquí así a modo de despedida. Bueno, pues daros las gracias, ¿no? Por quereros acercar al medio rural, por apoyarnos. Y nada, que seguiremos en contacto, claro que sí, como hemos estado hasta ahora. Intentando trabajar más. Nos comprometemos, desde Alto Jalón por lo menos, a difundir la economía social y solidaria en nuestra zona, que ya lo estamos haciendo, pero ahora con más ganas. Gracias. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de Sergio y de la Asociación Alto Jalón. Lo mismo para Viela y Tierra. Llevaremos en nuestras presentaciones pues, la opción de COP57, que ya la llevábamos y la difundiremos. Y nos comprometemos también a trasladaros las necesidades y a poneros en contacto con iniciativas que puedan participar. Sí, desde Isandre lo mismo. O sea, para nosotros encantadas de habernos encontrado, de que contéis con nosotros, porque es como un referente. Y vamos, encantadísimas de poder contaros o trasladaros todas las necesidades que tengamos y a las que podéis dar respuesta. Bueno, por aquí poco más también ya, claro. Me despido también. Y ya, de hecho, ya tengo alguna cosa por ahí con el run run. Muy bien. Bueno, nosotros como desde Redes Semillas de Aragón sí que le estamos dando como muchas vueltas a proyecticos, seguro que dentro de poco nos vemos y eso, muchas gracias por empezar, ¿no? Un poco a abrir boca a estas reflexiones de un poco cómo acercar la economía social y solidaria al medio rural y que como han dicho todas las compañeras, ¿no? Creo que es súper necesario, creo que hay un montón de gente dispersa que estamos con ganicas de iniciar proyectos y que muchas veces no sabes ni cómo empezar y la verdad es que es una herramienta que puede servir mucho. Así que mucho ánimo. Muchas gracias. Pues con esto cerramos el encuentro online de hoy. Ojalá pronto presencial. Bueno, el 22 de octubre ya tenemos uno presencial, pero bueno, que ojalá pronto presencial en cada uno de los territorios a los que estáis representando, digamos, ¿no? Que bueno, y que aún así, que aunque lo presencial de momento pues no se pueda dar, que desde luego que sí que todas estas cosas, ¿no? Que no es casual, ¿eh? O sea, que esto lo decimos de verdad, que podemos ir viendo los modos de acercar a COP57 a los territorios y que los territorios nos trasladen las necesidades que pueda haber, ¿no? Y ver un poco los puntos de encuentro que podemos ir teniendo y podemos ir trabajando. Así que muchas gracias por esta tarde tan mágica y nos vemos pronto. Muy bien. Venga, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego.